Bienvenido al canal Debates entre Evangélicos y Católicos. Te pido humildemente que te suscribas al canal y apretes a la campanita para más videos como este. Empecemos con el decreto de Greciano, capítulo 16.1. El pago de los diezmos constituye una deuda. Quien se niega a pagarlos retiene bienes ajenos. Según el decreto de Greciano, capítulo 16.1, el pago de los diezmos, quien no pagaba los diezmos quedaba en una deuda. Y quien se niega a pagarlos retiene sus bienes ajenos. Comencemos con el video y veamos las locuras y sandeces que dice el Toro y el amigo Rafael Díaz. Adelante. Nosotros estamos de acuerdo con San Agustín, con San Jerónimo, estamos de acuerdo de cobrar el diezmo que se tiene que dar. Pero he aclarado, no obligatoriamente. Nosotros estamos de acuerdo con San Agustín, con San Jerónimo, estamos de acuerdo de cobrar el diezmo que se tiene que dar. Que hay que dar el diezmo, sí, pero no la décima parte, no obligatoriamente. Señor Luis Toro, el diezmo es justamente la décima parte. ¿Qué dijo usted? Que hay que dar el diezmo, sí, pero no la décima parte. Señor Luis Toro, lo que usted dice es una gran incoherencia, porque el diezmo es la décima parte. Por favor, pare un poco con la apologética y tome unas clases con una profesora de escuela. Que hay que dar el diezmo, sí, pero no la décima parte. Bueno, queridos amigos, vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia Católica en la antigüedad. Veamos que la Iglesia Católica ahora tiene el descaro de hablar en contra del diezmo. Quizás no la Iglesia Católica normal, ya que la Iglesia Católica sí recibe diezmos. Un ejemplo, si una persona va para allá y le dice yo voy a sacrificar a un cabrito, a la Iglesia Católica va a decir que no, porque eso fue parte de la ley. Pero si alguien va a dar un diezmo de dinero, la Iglesia Católica sí lo recibe. Y voy a dar pruebas de que sí lo recibe. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿O están en contra del diezmo o están a favor? Luis Toro habla en su ignorancia por no conocer la doctrina católica, o quizás habla por ignorancia por solamente hablar en contra y demostrar su odio a los evangélicos. Ahora bien, el diezmo fue antes de la ley. Para los evangélicos el diezmo no es ni obligatorio, ni nadie se va al infierno por no dar diezmos, ni tampoco nadie se gana al cielo por dar diezmos. Para los evangélicos el diezmo es voluntario, el que quiere lo da. Tampoco es todos los meses, el que quiere lo da cuando sea. No hay ningún problema entre nosotros. Pero Luis Toro hace ver a la gente como que los evangélicos pedimos un montón de diezmo. Esto es falso. Luis, si un pastor hace eso, no es la culpa de todos los pastores. Un ejemplo, no todos los sacerdotes católicos son pedófilos, violadores, homosexuales. No todos. Hay sacerdotes católicos que aman a Dios. No podemos generalizar. Lo mismo pasa con los pastores. No todos los pastores son ladrones. Hay pastores que aman a Dios. Mi pastor murió de cáncer sin nunca recibir ningún peso. Entonces vamos a seguir con esto. Ahora, si un pastor recibe diezmo, tampoco es un pecado, porque él no está obligando a nadie. Un ejemplo, mucha gente ha hablado mal del pastor Eduardo Gutiérrez, pero el mismo pastor Eduardo Gutiérrez dijo que el diezmo también era para la iglesia. Si un pastor muere, los ancianos de la congregación se siguen dando el diezmo y ellos lo siguen administrando para la iglesia. El mismo pastor Eduardo Gutiérrez dio a entender que el diezmo no era obligatorio, por si la gente no lo sabe. Pero ahora vamos a mostrar con historia lo que realmente pensaba. Antiguamente la Iglesia Católica excomulgaba a cualquiera que no daba diezmos. Veamos.
La Iglesia Católica obligaba a dar diezmos. El que no diezmaba sea excomulgado. Según el Concilio de Trento, sesión 25, capítulo 12, dice lo siguiente: los diezmos se deben de pagar enteramente y excomulgar a los que hurtan o impiden socorros piadosos, que se deben proporcionar a los curas de iglesias muy pobres. No se deben tolerar a las personas que, valiéndose de varios artificios, pretenden quitar los diezmos que caen a favor de las iglesias, y los que temerariamente se apoderan y aprovechan de los que otros deban pagar, pues la paga de los diezmos es dádiva a Dios, y usurpan los bienes ajenos cuando no quieren pagarlos o impiden que otros lo paguen. Manda pues el Santo Concilio a todas las personas de cualquier grado o condición a quienes toca pagar diezmos, que en lo sucesivo paguen enteramente a los que de derecho deban a la catedral o a cualquiera otra iglesias o personas a quienes legítimamente pertenecen. Las personas que o los quita o los impiden, excomúlguese, y no alcancen la absolución de este delito o no seguirse la restitución completa. Exhorta además a todos y a cada uno de los fieles, por la caridad cristiana y por la debida obligación que tienen a sus pastores, tengan a bien a socorrer con liberalidad de los bienes que Dios les ha concedido, a gloria del mismo Dios, y por mantener la dignidad de Dios, pastores que valen en su beneficio a los obispos y párrocos que gobiernan iglesias muy pobres. Esto se dijo en el Concilio de Trento, sesión 25, capítulo 12. Muchas personas pueden decir que el Concilio de Trento no habla de diezmos. Investiguen bien, verifiquen bien y verán que sí habla en algunas partes sobre el diezmo. Ahora entendamos algo. Primero entendamos algo. Hay mucha gente que argumenta que aquí se habla en contra de las personas que se dejaban el diezmo para ellos y robaban a la iglesia. Pero la Iglesia Católica aquí también enseña que el que no diezme, que el que no quiera pagar, también está robando. Miren lo que dice: y usurpan los bienes ajenos cuando no quieren pagarlos o impiden que otros le paguen. Un ejemplo: cuando una persona dice no pagues diezmo, está usurpando bienes ajenos. O cuando el católico decía yo no voy a pagar diezmos, le estaba usurpando bienes ajenos de la Iglesia Católica. También veamos que dice así: y a cada uno de los fieles, por la caridad cristiana y por la debida obligación que tienen a sus pastores, o sea, a sus curas, que más adelante dice que son los obispos y párrocos. Entonces, era obligatorio dar diezmos, y el que no daba diezmo, por cuanto estaba usurpando los bienes ajenos de la Iglesia ladrona católica romana, que ahora Luis Toro defiende. Un ejemplo: la Iglesia Católica siempre cambia con el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo simplemente: antiguamente el Papa Pío XII creía que el limbo era un lugar real, y la gente pagaba para el limbo y se robó un montón de dinero cuando la gente daba para bautizar a sus bebés. Pero luego apareció el Papa Juan Pablo II diciendo que el limbo jamás existió, un papa contradiciendo a otro papa. Luego aparece Ratzinger diciendo que el limbo tampoco existió, o sea, confirmó lo que dijo Juan Pablo II. Aquí vemos la diferencia que siempre ha habido en la Iglesia Católica, que con distintos concilios han tenido que ponerse de acuerdo, porque antiguamente creían una cosa, hoy día ahora, quizás mañana crean que los homosexuales se pueden casar, o crean que se puede adorar al diablo, y como van a creer eso, obviamente la gente lo va a tener que aceptar, porque es la Santa Iglesia Católica, que cambia con el tiempo siempre. Sigamos. Didascalia Apostolorum, siglo III, es uno de los libros que se tenía la creencia de haber sido escritos en el Concilio de Jerusalén por los apóstoles. La verdad, este libro data del siglo III.
Aparten ofrendas, diezmos y primicias a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, y sus ministros diezmos de salvación para Él. Hoy las absoluciones son ofrecidas mediante los obispos al Señor Dios, porque ellos son sus sumos sacerdotes, porque los sacerdotes y levitas ahora son los ancianos, presbíteros y diáconos, y los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, amen al obispo como un padre, y témanlo como a un rey, y honrenlo como a Dios. Sus frutos y la obra de sus manos preséntenle a él, para que ustedes puedan ser bendecidos. Sus primicias y sus diezmos y sus votos y sus ofrendas denle a él, porque él necesita de ellos para ser sustentado y para también dispensar a aquellos que están en necesidad. Ahora también veremos una cita de Tomás de Aquino donde se puede notar el diezmo a la fuerza. Veamos: se ha de juzgar cada cosa entendiendo ante todo y sobre todo su raíz, más la raíz que se funda en los pagos de los diezmos. Es la obligación de recompensar con bienes temporales a los sembradores. Es la obligación de recompensar bienes temporales a los sembradores de bienes espirituales, según aquellos, el apóstol, 1 Corintios 9, versículo 11: si sembramos en vuestros bienes espirituales, que mucho recojamos bienes materiales. En esto se funda la iglesia para exigir el pago de los diezmos. Repito, en esto se funda la iglesia para exigir el pago de los diezmos. Exigir. Ahora bien, ¿cuánto posee el hombre se haya comprendido en el grupo de bienes materiales? Por lo tanto, de todo lo que posees debes dar diezmos. De todo lo que posees, incluyendo dinero. Suma teológica de Tomás de Aquino. En esta cita de Tomás de Aquino podemos notar claramente que él creía en el diezmo obligatorio. ¿Por qué? Dice así: en los pagos del diezmo es la obligación. En los pagos del diezmo es la obligación de recompensar con bienes temporales a los sembradores de bienes espirituales, sembradores de bienes espirituales. También hay que entender algo. Vamos a ver qué más dice luego. Dice: de los diezmos, ahora bien, cuánto posee el hombre se haya comprendido en el grupo de bienes materiales. Por lo tanto, todo lo que posees debes de dar el diezmo. De todo lo que posees, tanto en dinero también y en frutas, lo cual los evangélicos no. Los evangélicos no andamos obligando a nadie a dar diezmos. San Jerónimo dijo lo siguiente: ahora, ¿quién es la porción del Señor o tiene al Señor como porción? Debe poseer lo que el Señor posee. Por lo tanto, si yo soy porción del Señor y de la línea de su herencia, no he recibido porción entre las tribus restantes, sino que al igual que los sacerdotes y levitas, vivo del diezmo y sirvo en el altar, y estoy sustentado mediante sus ofrendas. Ahí pueden ver la carta. Él mismo dice que es como los levitas. Dice: vivo del diezmo y sirvo en el altar. San Jerónimo vivía gracias al diezmo. Y ahora, por último, quiero explicar algo. Luis Toro, en el debate que tuvo con el pastor Eduardo Gutiérrez, el cual el Eduardo Gutiérrez le dio una tremenda cátedra a este hombre Luis, él dice y afirma que el problema de los fariseos, que Jesús reprendió a los fariseos porque daban diezmos, porque los que dan diezmos son como los fariseos. Esto es totalmente falso. Lo que Cristo estaba en contra de los fariseos es que ellos dejaban lo más importante, que era el amor, la caridad, la fe. Pero Jesús le dijo bien claro que no dejen de dar el diezmo. Veamos Mateos 23:23. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Primero veamos que Jesús le llama hipócritas. Luego dice: ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. ¿Qué es lo que realmente tiene peso? Ahora leamos: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían de poner por obra. ¿Qué cosa debían de poner por obra los fariseos que no estaban haciendo? La justicia, la misericordia y la fe.
Ahí está lo que debían de poner por obra, pero veamos el texto siguiente que dice, pero sin dejar de hacer lo otro, o sin descartar lo otro. ¿Qué cosa no había que descartar? El diezmo. Por eso dice, ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley. Ellos no cumplían la ley que aún no está abolida, porque Dios, Jesús, abolió algunas leyes sacerdotales, sacrificiales, etcétera. Pero las obras de la ley de caridad no la abolió. Por eso dice el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. ¿Qué es lo que tiene peso? Dice la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían de poner por obras. O sea, ¿qué tenían que hacer los fariseos? Tener justicia, misericordia y la fe. Eso tenían que practicar, pero sin descartar lo otro, sin dejar de dar el diezmo, sin descartar el diezmo. Para los evangélicos 1000 veces más importante también la caridad, el amor al prójimo, salvos por fe, hecho para hacer buenas obras. Las obras son el fruto, la consecuencia, la evidencia, la prueba de una verdadera fe, y eso lo puedo mostrar en la descripción de este video. Dejaré un debate que tuve con un discípulo de Luis Toro sobre el tema de la sola fide. Ahora, si alguien dice que aquí se está hablando de un diezmo de la ley, entonces ¿para qué Luis Toro usó todo ese pasaje y ese texto? Además que ni lo leyó, y el pastor Gutiérrez se lo leyó, y mucha gente católica ni siquiera lo comprendió. Entonces, si no les gusta ese pasaje, mejor que Luis Toro ni siquiera lo haya usado. Bendiciones, este fue todo el video. Hay muchísimas más citas patrísticas, pero esto es todo. Suscríbanse al canal Luz o Tinieblas y a este canal Debates entre Evangélicos y Católicos. Bendiciones.